Artesanías de barro. Una de las actividades representativas de la vida de los pueblos precolombinos fue la alfarería. En ollas, jarras y vasijas se guardaba el agua, el maíz y la sal, se fermentaba la chicha y se preparaban los alimentos. Desde estos tiempos, las vasijas de arcilla y barro han adquirido no solamente un carácter útil en la vida de las sociedades quienes la elaboraban, sino un cierto valor mágico, ya que la cerámica era y es considerada la unión de los 4 elementos del universo: agua, aire, barro y fuego. Esta es una manera muy primitiva y sencilla de realizar utensilios de cocina. Realización de una vasija. Primero solear el barro sobre un nylon u otro para que éste esté bien seco y molerlas con facilidad finamente en piedra de moler, para luego agregarle agua poco a poco para poder amasar como la harina de pan. Después de amasarla muy bien, necesitamos los siguientes instrumentos, que son un chelote, un molde en forma de plato y un cuchillo. Para realizar la vasija, primero elaborar la base en forma redonda y plana, luego colocarla en el molde para seguir colocando el barro en las orillas, girándolo sucesivamente, aplanándolo con la mano, siempre agregándolo agua para que sea más fácil su elaboración sin arruinarla. Dejarlo reposar en la sombra por 2 días para poder quitarle el molde que se utilizó. Dejarlo por un día en el sol para que la quemada, que generalmente se realiza por las noches, son un motivo de que sea más fácil observar las ollas que ya están amarillas o las que ya están cocidas y las que faltan para volver a quemar. Para quemar necesitamos pino seco o pajón seco y leña sobre todo. El horno está compuesta por 4 paredes sin techo. Después de la cocción, dejarlo hasta que enfríe para luego colocarle el plomo mezclado con agua, molido en una piedra especial, para luego volver a quemar de la misma forma a la anterior. El precio de los utensilios varía dependiendo de la cantidad de plomo aplicada a cierto producto, no importando el tamaño, tomando siempre en cuenta la cantidad de adorno y el tipo de adorno de cada utensilio. Después de este trabajo primitivo se originó el torno mecánico, la que se giraba con los pies, en la que el artesano necesitaba concentrarse demasiado. Ahora, el torno eléctrico es la más utilizada debido a que la tecnología cada vez va avanzando, sobre todo es más fácil de utilizar según expertos. Las ollas de barro son de suma importancia, ya que tienen un valor cultural, la que distingue nuestro pueblo de los demás, sobre todo el pueblo de Chucuncuyup. Aún sigue practicando este valioso trabajo sin la tecnología avanzada. Mi más sincera felicitación por conservar una gran parte de la cultura guatemalteca. Valoremos a nuestro querido Totonicapán. Artesanías de barro. Una de las actividades representativas de la vida de los pueblos precolombinos fue la alfarería. En ollas,
jarras y vasijas. Se guardaba el agua, el maíz y la sal, se fermentaba la chicha y se preparaban los alimentos. Desde estos tiempos, las vasijas de arcilla y barro han adquirido no solamente un carácter útil en la vida de las sociedades quienes la elaboraban, sino un cierto valor mágico, ya que la cerámica era y es considerada la unión de los 4 elementos del universo: agua, aire, barro y fuego. Esta es una manera muy primitiva y sencilla de realizar utensilios de cocina. Realización de una vasija. Primero solear el barro sobre un nylon u otro para que éste esté bien seco y molerlas con facilidad finamente en piedra de moler, para luego agregarle agua poco a poco para poder amasar como la harina de pan. Después de amasarla muy bien, necesitamos los siguientes instrumentos, que son un chelote, un molde en forma de plato y un cuchillo. Para realizar la vasija, primero elaborar la base en forma redonda y plana, luego colocarla en el molde para seguir colocando el barro en las orillas, girándolo sucesivamente, aplanándolo con la mano, siempre agregándolo agua para que sea más fácil su elaboración sin arruinarla. Dejarlo reposar en la sombra por 2 días para poder quitarle el molde que se utilizó. Dejarlo por un día en el sol para que la quemada, que generalmente se realiza por las noches, son un motivo de que sea más fácil observar las ollas que ya están amarillas o las que ya están cocidas y las que faltan para volver a quemar. Para quemar necesitamos pino seco o pajón seco y leña sobre todo. El horno está compuesta por 4 paredes sin techo. Después de la cocción, dejarlo hasta que enfríe para luego colocarle el plomo mezclado con agua, molido en una piedra especial, para luego volver a quemar de la misma forma a la anterior. El precio de los utensilios varía dependiendo de la cantidad de plomo aplicada a cierto producto, no importando el tamaño, tomando siempre en cuenta la cantidad de adorno y el tipo de adorno de cada utensilio. Después de este trabajo primitivo se originó el torno mecánico, la que se giraba con los pies, en la que el artesano necesitaba concentrarse demasiado. Ahora, el torno eléctrico es la más utilizada debido a que la tecnología cada vez va avanzando, sobre todo es más fácil de utilizar según expertos. Las ollas de barro son de suma importancia, ya que tienen un valor cultural, la que distingue nuestro pueblo de los demás, sobre todo el pueblo de Chucuncuyup. Aún sigue practicando este valioso trabajo sin la tecnología avanzada. Mi más sincera felicitación por conservar una gran parte de la cultura guatemalteca. Valoremos lo nuestro, querido Totonicapán. Artesanías de barro. Una de las actividades representativas de la vida de los pueblos precolombinos fue la alfarería. En ollas, jarras y vasijas se guardaba el agua, el maíz y la sal, se fermentaba la chicha y se preparaban los alimentos. Desde estos tiempos, las vasijas de arcilla y barro
han adquirido no solamente un carácter útil en la vida de las sociedades quienes la elaboraban, sino un cierto valor mágico, ya que la cerámica era y es considerada la unión de los 4 elementos del universo: agua, aire, barro y fuego. Esta es una manera muy primitiva y sencilla de realizar utensilios de cocina. Realización de una vasija. Primero solear el barro sobre un nylon u otro para que éste esté bien seco y molerlas con facilidad finamente en piedra de moler, para luego agregarle agua poco a poco para poder amasar como la harina de pan. Después de amasarla muy bien, necesitamos los siguientes instrumentos, que son un chelote, un molde en forma de plato y un cuchillo. Para realizar la vasija, primero elaborar la base en forma redonda y plana, luego colocarla en el molde para seguir colocando el barro en las orillas, girándolo sucesivamente, aplanándolo con la mano, siempre agregándolo agua para que sea más fácil su elaboración sin arruinarla. Dejarlo reposar en la sombra por 2 días para poder quitarle el molde que se utilizó. Dejarlo por un día en el sol para que la quemada que generalmente se realiza por las noches son un motivo de que sea más fácil observar las ollas que ya están amarillas o las que ya están cocidas y las que faltan para volver a quemar. Para quemar necesitamos pino seco o pajón seco y leña sobre todo. El horno está compuesta por 4 paredes sin techo. Después de la cocción, dejarlo hasta que enfríe para luego colocarle el plomo mezclado con agua, molido en una piedra especial para luego volver a quemar de la misma forma a la anterior. El precio de los utensilios varía dependiendo de la cantidad de plomo aplicada a cierto producto, no importando el tamaño, tomando siempre en cuenta la cantidad de adorno y el tipo de adorno de cada utensilio. Después de este trabajo primitivo se originó el torno mecánico, la que se giraba con los pies, en la que el artesano necesitaba concentrarse demasiado. Ahora, el torno eléctrico es la más utilizada debido a que la tecnología cada vez va avanzando, sobre todo es más fácil de utilizar según expertos. Las ollas de barro son de suma importancia ya que tienen un valor cultural, la que distingue nuestro pueblo de las demás, sobre todo el pueblo de Chucuncuyup. Aún sigue practicando este valioso trabajo sin la tecnología avanzada. Mi más sincera felicitación por conservar una gran parte de la cultura guatemalteca. Valoremos a nuestro querido Totonicapán.